Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy tenemos un invitado de lujo, al licenciado Juan Carlos Monedero. La verdad que es un placer tenerlo acá para hablar de temas que lamentablemente tenemos que estar tratando en estas épocas, pero son necesarios, son importantes porque hacen a la fe católica. Esto es un tema católico, digamos, de la iglesia para adentro, yo diría, ¿no? Que tiene repercusiones en todo el mundo, pero es un tema muy, muy importante dentro de la iglesia. Y creo que hay muchos católicos que se están preguntando qué está sucediendo, qué es lo que va a suceder a partir de mañana con este famoso sínodo, que muchos no saben muy bien qué es, y por qué es para algunos peligroso, para otros es una gran oportunidad. Vamos a ver de qué se trata esto, pero primero vamos a saludar al licenciado Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, Guillermo, muchas gracias y muy buenas noches para vos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Muy bien acá en Salta. Acá hace muchísimo calor. La verdad que ya está, parece verano. Así que bueno, acá tratando de poder entender un poco esta situación que se dio hoy, nos levantamos todos con mucha repercusión, ¿no? De los dichos del Papa, o más que dichos, de una respuesta que dio a determinadas preguntas que fueron haciendo algunos cardenales. Es decir, estamos en el orden de la primera jerarquía, ¿no? Estas conversaciones de la primera jerarquía de la iglesia que obviamente que repercuten en todo el mundo, ¿no? No solamente en el mundo católico, pero sobre todo en el mundo católico, sobre todo en la iglesia, que hay algunos laicos que quieren saber de qué se trata y por qué es que estamos hablando de esto, por qué salen todos los títulos que el Papa empieza a tener tanta repercusión justamente antes del sínodo. Así que, bueno, te agradezco mucho por estar aquí y me gustaría primero que nada presentarte un poco. Juan Carlos Moranero es padre de familia, dos hijos, católico, argentino, es licenciado en filosofía por la Universidad del Norte, ¿no? De Santo Tomás de Aquino, autor de 4 libros, entre ellos Lenguaje, Ideología y Poder. Eh, Tenés dos de eso, creo, ¿no? Así, no sé Sí, si sí, mal no recuerdo. tomo uno y tomo dos que Ah, bien, bien. especialmente lo, digamos, permitime señalarlo porque varias de las trampas del lenguaje que vamos a analizar hoy están detalladas acá, están detalladas en estos dos libros. Todo el tema de lo que es la guerra semántica, la batalla lingüística y cómo desde distintas ideologías se intenta inyectar diferentes contenidos en el léxico. Vamos a ver que algo de esto también, lamentablemente, vemos en algunos párrafos de la respuesta del Papa. Claro, claro, también. También tengo entendido que hace poco hiciste algún análisis con el doctor Mario Caponeto acerca de los 10 años del pontificado de Francisco. Así es, un video que pueden ver en mi canal de YouTube. Entrevisté al doctor Mario Caponeto, estuvimos unas largas 2 horas en una entrevista donde tocamos un montón de temas, desde litúrgicos, religiosos, políticos, sociales, tanto nacionales como internacionales. Así que los invito a todos a ver esa entrevista como complemento de lo que vamos a hablar aquí. Así es, sí, sí. Bueno, ahí tienen, ¿no? Sí, tienen, la verdad que esa entrevista la vi en detalle, es muy rica porque tratan muchísimos temas. Y bueno, sabemos que a partir de mañana empieza lo que se llama el Sínodo de los Obispos, ¿no? Sínodo de los Obispos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Esta asamblea, ¿no? General ordinaria, ¿no? Que le llaman, ¿qué significa como para adentrarnos, ¿no? Me gustaría que nos vayas comentando qué significa para luego ir a los trasfondos de todo esto. Entre el 4 de octubre y el 29 de octubre, como decías vos, se celebra esta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que es la 16ª. Se titula Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Los sínodos de obispos son reuniones donde, en teoría, los máximos jerarcas de la iglesia, los eclesiásticos, se congregan
y se ponen de acuerdo para ver de qué manera transmitir mejor el Evangelio de siempre. Ahora bien, hay mucha preocupación entre las filas de los católicos que realmente queremos ser fieles, porque ya hay distintos tipos de autoridades que han deslizado afirmaciones que van mucho más allá de elegir una mejor forma de transmitir el Evangelio de siempre, sino que intentan instalar ideas contrarias al catolicismo por la vía, por supuesto, preferida, que es la ambigüedad, la apelación a la libertad, la apelación a la caridad, la apelación a la apertura con el mundo. Entonces, en ese contexto de confusión, donde hay una autoridad que dice algo y luego no es corregida y no es desautorizada, y la afirmación queda flotando en el aire y nadie, y ninguna autoridad igual o mayor le tira las orejas a esa persona que dijo eso. En ese contexto, 5 cardenales formularon lo que se llaman las dubias. Lo primero que hay que aclarar es que estas dubias no son las mismas dubias del 2016. En 2016, varios cardenales, 2 de ellos ya han fallecido, elevaron al Papa Francisco, primero en el ámbito privado y más tarde en el ámbito público, elevaron al Papa Francisco las famosas dubias, donde se le peticionaba al Papa que responda respecto de algunos puntos que ellos consideraban que no estaban definidos en el documento Amoris Laetitia. En ese documento, varios cardenales le hicieron esa pregunta al Papa y el Papa no respondió. Como el Papa tardó, no respondía, entonces los cardenales, esas dubias que primero le hicieron en privado, luego las formulan públicamente. Tampoco respondió. Y ya han muerto 2 de esos cardenales. Es decir, desde 2016 hasta el día de hoy, el Papa no ha respondido a esas dubias. La fórmula para responder es sí, no, porque la pregunta que le hacen los cardenales es una pregunta disyuntiva. Es cerrada, claro. Claro. Nunca respondió. ¿Por qué me destaco tanto esto? Porque son otras dubias, mucha gente se puede confundir y pensar que son las mismas, son otras dubias. Y a estas dubias, que se formularon en julio de 2023, el Papa respondió el día siguiente. Primera cosa importantísima para destacar. Así como a la otra no respondió nunca, todavía no ha respondido, el Papa respondió al día siguiente. Estamos hablando de julio de este año. Los cardenales que firmaron las dubias de julio de este año son el cardenal alemán Brandmüller, el cardenal Burke, muy conocido, el cardenal Zen, el cardenal Sandoval y el cardenal Sara o Sara. Brandmüller es un cardenal alemán, tiene 94 años y es presidente del Comité Pontificio de Ciencias Históricas. Burke, cardenal yanqui, muy conocido, 75 años, prefecto emérito de la asignatura apostólica. El cardenal Zen es chino, 90 años y es obispo emérito de Hong Kong. El cardenal Sandoval, Juan Sandoval Iñiguez, tiene 90 años y es arzobispo emérito de Guadalajara, México. Y finalmente el cardenal Robert Sara, de 78 años, prefecto emérito del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Entonces, en julio de este año, estos cardenales le hacen estas preguntas a Francisco. Francisco responde al día siguiente. Pero en agosto, los cardenales vuelven a preguntar y le dicen: Santo Padre, le agradecemos a usted esto, pero usted no nos ha respondido sí o no. Claro. Usted nos ha respondido de otra manera y no está totalmente clara la respuesta. Entonces, los cardenales reformulan sus peticiones en privado y se las presentan al Papa.
el Papa todavía no respondió. Y entonces, en el día de ayer, 2 de octubre, los cardenales publican ya totalmente y difunden las peticiones, las preguntas reformuladas que todavía Francisco no ha respondido, que versan sobre 5 temas que ahora lo podemos hablar. Pero esto es lo primero que hay que aclarar, o sea, hay que aclarar un poco la cronología del asunto. O sea, no son las lluvias del 2016, son otras dubias, son otros cardenales, salvo el caso de Burke, y se trata de cardenales de cierta edad, estamos hablando de personas de 75 años para arriba, de 5 cardenales, que son los que he mencionado, Brand Müller, Burke, Sem, Sandoval Iñiguez y Sara. Sí, ahí tenemos más o menos un poco de las preguntas, ¿no? Me pasaste esta página para Así que es. que la podamos ver. La verdad que yo no la tenía así que muy bien, porque están tanto las preguntas como las respuestas, cosa de que me parece que eso es interesante, ¿no? Poder tratar el tema de las preguntas junto con las respuestas, porque muchas veces no se sabe bien qué se preguntó, para después ver por qué se reformulan las preguntas. Es muy interesante esto que estás diciendo, porque justamente si hubo una reformulación es que la respuesta no fue o del todo clara o el que ha preguntado no se siente satisfecho con la respuesta. Yo creo más bien lo mínimo que podemos afirmar es lo segundo. Uh -huh. Ahora, fíjate que, lo cual no es raro, pero los diarios han distorsionado la cuestión presentándolo como, por ejemplo, Diario de la Nación, fuerte desafío de los 5 cardenales conservadores contra Francisco, ¿no? Y ya meten la palabra conservador, que es un poco una de las palabras que hemos trabajado aquí. O sea, Uh -huh. la dicotomía entre conservador, que de alguna manera desvirtúa la cuestión. Nosotros los católicos somos tradicionales o tradicionalistas. No somos simples conservadores como una persona que conserva algo porque sí, sino que Claro. estamos o queremos estar atados a una tradición. Uh Porque -huh. el conservador puede conservar todo y sin discriminar. Nosotros justamente discriminamos entre aquello que debe ser mantenido y conservado y lo que no. O sea, que la palabra conservador a mí realmente no me gusta, es engañosa, es resbaladiza, y además es preferible incluso el término fiel, o que quiere ser fiel, o si ustedes quieren, ortodoxo. Pero los diarios, bueno, por supuesto, lo mismo página 12, que tampoco es de extrañar. Ahora bien, lo que no se puede ocultar es que realmente esto es un impacto muy fuerte. O sea, los 5 cardenales hacen unas preguntas y el Papa no responde sí o no, porque el método para responder es sí o no, y él la primera vez responde con varios párrafos, como estamos viendo ahí. Bien. ¿Te parece que hagamos un pequeño análisis de estas preguntas-respuestas como para que se vayan entendiendo un poco? Encantado, sí. Perfecto. Bueno, mira, la pregunta 1 dice, ¿no? Te leo. Dubium sobre la afirmación de que la revelación divina debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. Esto es la temática, ¿no? Acá dice, a raíz de las declaraciones de algunos obispos que no han sido corregidas ni retractadas, se plantea la cuestión de si la revelación divina en la Iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven, o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable y por lo tanto no puede ser contradicha, según el dictado del Concilio Vaticano II, de que a Dios que revela se le debe la obediencia de la fe, Dei Verbum 5. Que lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre íntegro y vivo y ser transmitido a todas las generaciones. Y que el progreso de la comprensión no implica ningún cambio en la verdad de las cosas
y de las palabras, porque la fe ha sido transmitida de una vez para siempre. Y el magisterio no es superior a la palabra de Dios, sino que enseña solo lo que ha sido transmitido. Esa es una pregunta que es bastante bien formulada, con un contenido teológico muy, muy denso, ¿no? Exactamente, llena de riqueza teológica. Fíjate que aquí le dicen, una de dos, ¿no? O nosotros tenemos que reinterpretar la revelación divina según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva antropología, sería la opción uno, o tenemos que permanecer fieles a lo que se enseñó siempre, etcétera, etcétera. Pero fíjate que el detonante es las declaraciones de algunos obispos, que yo es algo que yo mencionaba al principio, o sea, algunos obispos antes del sínodo dicen esto y el Papa no los corrige, ni ellos se retractan. Entonces, queda como una atmósfera de ambigüedad y los fieles, escuchando a sus pastores o a las personas que deberían pastorearlos, empiezan a decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué tengo que adaptar la fe a la antropología del género? ¿Tengo que adaptar mi fe a la perspectiva de género? ¿Tengo que ver la fe según el enfoque del relativismo nihilista o del materialismo o del transhumanismo? Digo por mencionar algunas concepciones antropológicas en boga, o del liberalismo. ¿Cómo es esto? O sea, porque acá estamos, o sea, yo no puedo adaptar, o sea, no puedo ver la fe a través de un enfoque que contradice la fe. Es evidente, tan evidente como eso. Entonces, Exacto. le hacen la pregunta al Papa. Y Ahora, fíjate que, sí, decime. Juan Carlos, te hago una pregunta. Sí. Acá hay de trasfondo, evidentemente, algún dicho de un obispo, ¿no? O, bueno, o varios dichos de varios obispos. Te podría pedir, si es que lo tenés fresco, en algún ejemplo de un dicho, sobre todo de cambios antropológicos, ¿no? De cuando se ve al hombre de una manera diferente. Sin especificar una frase, pero que ahora vamos a encontrarla, lo que está diciendo es, nosotros se nos pide que hagamos, o sea, hay gente que desliza la idea de que nosotros tenemos que interpretar la revelación a la luz de nuevas antropologías, que pueden ser algunas de las que yo mencioné. La antropología Sí. de la ideología de género, del transhumanismo, del capitalismo, del materialismo, de lo que sea. Uh-huh. Eso no puede ser, porque todas estas filosofías contradicen el contenido de la fe. Uh-huh. Pero ellos no se retractan de esto y nadie los corrige. Entonces, se escala y se pide al Papa que corrija, no, que defina por sí o por no. Ahora bien, en la respuesta del Sí, sí. Papa, el Papa no dice, no toma partido por una ni por otra, sino que dice que la respuesta va a depender de cómo se entienda el sentido de la palabra reinterpretar. Y acá te invito a que lo leas para que después lo podamos comentar, Guillermo, ¿te parece? Perfecto. Dale. Dice, la respuesta depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende como interpretar mejor, la expresión es válida. En este sentido, el Concilio Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, yo agrego de los teólogos, vaya madurando el juicio de la Iglesia. Ahí está, esa es la primera parte de la respuesta. Sí. Luego dice, por lo tanto, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Vos parame cuando quieras explicar Sí, algo, ¿no? sí, No sí, hay problema. sí. Por consiguiente, madura también en la comprensión de lo que ella misma ha afirmado en su magisterio.
los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí pueden estimularnos a explicar mejor o a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. Bien, estos son conceptos totalmente ortodoxos. Sí, sí, sí. Esto es importante que lo digamos. Uh-huh. No hay ningún problema porque es cierto que lo que cambia no es la revelación como tal, sino la comprensión humana de esa revelación. Por eso Exacto. dice, la divina revelación es inmutable. Ahora, nuestra comprensión no se agota nunca. ¿Por qué? Porque dado que la revelación proviene de la mente infinita de Dios y Dios no tiene fin y nuestra mente es finita, entonces la mente humana finita no puede cruzar el océano infinito de Dios. Así es. Ahora bien, se comprende lo mismo, pero cada vez con más profundidad. Esto, que con una buena filosofía aristotélica atomista podemos entender, es dinamita en un mundo que no tiene una buena filosofía. ¿Por qué? Porque personas de una filosofía relativista o progresista pueden entender esto con buena voluntad o sin ella, pero pueden llegar a entender que esta profundización en realidad es un cambio, Claro. un reemplazo de una doctrina por otra. No, no lo es. Ahora hay que entenderlo bien, o sea, estamos profundizando en el mismo sentido. Lo que cambia es la comprensión humana que pasa de ser menor a mayor sin poder, como dice el texto, agotar nunca la riqueza de la verdad. Por Bueno, así eso, decía, sí, 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 así decía Yenta, ¿no? Yenta decía justamente que, en respecto de la filosofía, decía, el avance de la filosofía se da profundizándola, ¿no? Bueno, me parece que en este caso es lo mismo. exacto, con la diferencia, por supuesto, de que la filosofía y la teología, pero es analogable. Uh-huh. Entonces, hoy sabemos de teología en general, o mejor dicho, tenemos a disposición un corpus teológico y doctrinario mayor que en el siglo I. Eso no hay ninguna duda. Claramente. Ahora, hoy no creemos algo distinto y mucho menos contrario. Creemos lo mismo que los cristianos creían en el siglo I. Obviamente, sumado a eso, un gran desarrollo teológico y filosófico y doctrinario. ¿Sí? Entonces, esta respuesta no es incorrecta. Lo que pasa es que el Papa no ha respondido de manera disyuntiva. Claro, exactamente. Pero no podemos decir que la respuesta sea incorrecta. ¿Sí? No, de ninguna manera. Está muy bien, sí. La Sí. verdad que es muy ortodoxo. ¿Quieres Ahora, seguir diciendo el punto en que dejaste? sí, nos quedamos acá. Eh, Bien, entonces creo que nos quedamos por acá. Es inevitable que esto pueda llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio y de hecho ha sucedido así a lo largo de la historia. Por otra parte, es cierto que el magisterio, a ver, déjame ahí está. Es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, pero también es verdad que tanto los textos de las escrituras como los testimonios de la tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Es evidente, por ejemplo, en los textos bíblicos como Éxodo 21, 20, 21 y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud. No es un tema menor dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Esos textos necesitan una interpretación. Lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres y para otros textos de las Escrituras y testimonios de la tradición que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Bien, vamos a ir aclarando algo. Dale. Acá de nuevo, tenemos por ejemplo esto. Él dice, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios. Por supuesto, porque el magisterio es
la función docente de la iglesia que está al servicio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. Exactamente. Dice, si bien es cierto una cosa, también lo es, dice, que los textos de las escrituras y la tradición necesitan una interpretación en la que podamos diferenciar lo que es permanente de lo que es condicionamiento cultural, llama el Papa. Ese texto de Éxodo 21:20 es aquel texto en que se dice que el esclavo o el siervo, recuerdo la traducción, dice que la persona será castigada si lastima con un palo al esclavo y si el esclavo muere. Pero si sobrevive, no será castigado porque es su propiedad. ¿No? Dice eso. Y obviamente a nosotros nos choca eso. Nos choca como diciendo, ¿cómo que es su propiedad? ¿Sí? Eso es Éxodo 21, capítulo 21, 20-21. Y después habla de intervenciones magisteriales donde se tolera la esclavitud. No tuvimos acceso a este texto de Nicolás V, a esta bula, ¿no? No podemos leerla ahora. Ahora, es cierto que el texto necesita una interpretación, pero ahora bien, aún así, por más interpretación que haya, lo que nosotros descubrimos es el sentido objetivo del texto. No es que reemplazamos un sentido por otro. Esto es muy importante. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es, al leer ese texto hoy, descubrimos lo que Dios quiso decirle a la gente de esa época y lo que Dios nos quiere decir a nosotros con eso. Ahora, Dios como buen pedagogo, nosotros no enseñamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos todo el contenido de entrada, sino que el contenido se va dando gradualmente. Y por lo tanto, muchas de las afirmaciones del Antiguo Testamento hay que verlas en ese sentido. Un pueblo judío que estaba recién saliendo de la idolatría y al que Dios le toleró muchísimas cosas. Sin ir más lejos, el tema del divorcio, como mismo Cristo dice en alguna ocasión. Entonces, hay que verlo de esa manera, pero no es que reemplazamos un sentido por otro, no es que la verdad cambia, sino que hay verdades que en algún momento fueron explicitadas y hay otras verdades que Dios en su sabiduría juzgó que el pueblo judío no estaba preparado para tales conductas. Y entonces no las explicitó o no las dijo. O toleró conductas contrarias a esa ley. Pero no es que la ley no existía, sino que Dios ejerció su tolerancia, como la ejerce con nosotros ahora, y como nosotros la ejercemos ahora con todo el mundo. O sea, San Agustín decía, por ejemplo, que hay que corregir lo más grave, ¿no? No se puede corregir todo. ¿Sí? Entonces, desde estos criterios hay que ver esto, que de nuevo, a mí en principio esto no me parece mal, lo que sí me parece es que esto es peligroso si no se interpreta bien. O sea, esto invita a que alguien con una mala hermenéutica y una falsa teología y una falsa filosofía lo interprete mal. Claro, claro, claro. Pero sigue siendo, es decir, sigue siendo el magisterio el encargado de hacer esa interpretación, ¿no? No Bien, puede ¿querés decir? renunciar, no puede renunciar a ello. Vamos a ver, entonces el punto G. Por Vamos a ver favor. qué sigue diciendo el Papa. Es importante destacar que lo que no puede cambiar es lo que ha sido revelado para la salvación de todos. Eso está en Adei Verbum. Por ello, la Iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquello que es secundario o está conectado menos directamente con ese objetivo. Al respecto, me interesa recordar lo que el santo Tomás de Aquino afirmaba. Cuando más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Bueno, un segundo. Vamos a ver la cita de Sí. Santo Tomás. Ah, ¿la tenés? Mira, yo no la fui a buscar. A Sí, mí, a porque... mí de, Sí, sí, de esto, a mí me hace mucho ruido algo, entonces yo te lo comento como para que después vos puedas
desarrollar. Perfecto. Déjalo ahí, por favor. Gracias, Guillermo. Bien, ¿de qué está hablando acá Santo Tomás? Lo que está hablando es que cuando el hombre con su razón teórica aprehende, capta, conoce verdades universales, entonces se da un conocimiento de lo necesario. Mientras que cuando el hombre se ocupa de certezas concretas de la vida práctica o de casos puntuales, se da un conocimiento contingente o de lo contingente. Por eso dice, por un lado tenemos, fíjate el contexto, cosas necesarias. Lo dice arriba, se ocupa la razón especulativa de las cosas necesarias y luego de lo contingente se ocupa la razón práctica. Por eso dice, cuanto más se descienda lo particular, es decir, cuanto más se descienda el caso concreto, más excepciones ocurren. En otras palabras, no hay excepciones al principio de no contradicción, no hay excepciones al principio de tercero excluido o al principio de causalidad. No hay No, no. excepciones a eso. El conocimiento es necesario. La razón especulativa conoce de manera necesaria. Ahora, en el orden práctico existe la contingencia. Las cosas pueden salir de una manera o de otra, ¿sí? En general, si vos estudias, te va bien. Ahora, puede haber un montón de excepciones, ¿sí? Entonces, la cita es correcta, ¿no? Quedémonos tranquilos que es correcta. Ahora, vamos al contexto y yo la verdad no le veo una aplicación con lo que el Papa estaba explicando. Vamos ahora Vamos a ver. al final de la respuesta 1. Volvemos ahí. Ahí vamos a ver. Nuevo. Bien. A ver, mira. O sea, el Papa está diciendo, la Iglesia tiene que discernir entre lo esencial para la salvación y lo secundario. Bien. Pero ahí la Iglesia está una cosa es lo esencial, ¿sí? Y la diferencia entre esencial y secundario, otra cosa es la diferencia entre necesario y contingente. Entonces, Claro. yo, digamos, no veo que la cita que está citando de Santo Tomás se aplique directamente a lo que él estaba explicando. Pero bueno, son detalles, pero son detalles que hacen a una crítica teológica, ¿sí? O sea, no veo que esté conectada una cosa con la otra, porque una cosa contingente puede ser tranquilamente necesaria para la salvación, en un caso concreto en particular. ¿Sí? O sea, para nosotros, por ejemplo, un montón de actos que hacemos pueden ser totalmente, actos pueden ser contingentes, ¿sí? Objeto de la razón práctica, sí, pero pueden ser incluso necesarios para la salvación dadas las circunstancias o el contexto determinado. Bien, Perfecto. ¿seguimos con el H? Seguimos con el hecho. Finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se la presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de toda la revelación. La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. Esto, finalmente, puede dar lugar a distintos modos de exponer la misma doctrina, aunque a quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos, sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Hasta ahí, Sí, hasta ahí. bien, Acá el bien. Papa se está citando a sí mismo. El Papa se está citando a sí mismo en Evangelii Gaudium. Ah, bien, bien.
Pero acá hay un punto importante. Hay, acá hay algo que a mí me parece un recurso impropio, porque está el Papa asignándole una intención a la gente con la que está polemizando. Ya no está evaluando conductas y hechos objetivos, está evaluando intenciones, porque dice, a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida, y lo que yo sueño o lo que el otro sueña es algo que está dentro de mí. O Claro, sea, me parece impropio meterse en los sueños de otras personas, ¿sí? Porque aparte, eso por un lado. Y segundo, existe evidentemente diferentes modos de defender la misma doctrina o de exponerla. Existen diferentes modos, sí, ciertamente. Ahora, esa variedad no puede ser tan elástica que comprometa la sustancia de la doctrina misma. Lo que ocurre, lo que ocurre y cada vez más, o viene ocurriendo, es que bajo el pretexto de que no son diferentes modos, la gente, claro. no la gente, los teólogos, obispos y cardenales alteran la doctrina. Entonces, mucho cuidado porque no, tampoco utilicemos, por eso vuelvo al tema del lenguaje, tampoco utilicemos como un pretexto esto de, bueno, son diferentes modos. A veces son doctrinas distintas cuya traición se presenta como bajo el recurso de que es un modo diferente, ¿no? Claro. Sí, O sea, que no se disfrace de modo el cambio de doctrina. Eso está diciendo. exactamente. Perfecto. Muy bien. Entonces dice, pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Ahí termina de citarse, ¿no? Cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. Bueno, esta frase me parece particularmente peligrosa. Primero, esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Bueno, siempre y cuando esa variedad sea una variedad realmente de estilos que no comprometa la doctrina. Claro, Siempre, o sea, aquí falta explicitar una condición sin la cual la afirmación posterior carece de sentido, porque si no parece un argumento en círculo, que es lo que yo veo acá, veo una petición de principio. Pero la última frase me parece también abierta, o sea, me parece realmente abierta a todo. O sea, en principio, la teología no tiene por qué tener un riesgo. La teología, teólogos, es la ciencia que tiene por objeto a Dios y las verdades que revela, que Él nos revela, y el conocimiento humano de esa ciencia. O sea, ¿dónde está el riesgo? O sea, no hay ningún claro, riesgo ahí. O sea, me parece que hablar de riesgos, de oportunidades, es un lenguaje impropio para, para la ciencia teológica. claro, claro, claro. Porque realmente si uno entiende la teología como la búsqueda de la verdad que Dios nos ha revelado para nosotros, en tanto que nosotros la podemos conocer por nuestra inteligencia finita, me parece que no cabe la palabra ni riesgo ni oportunidad. Eh, entiendo que él lo ve como una empresa o asimila, ¿no? Porque esto de riesgo y oportunidades tiene mucho que ver con el aspecto cuando alguien emprende algo. Entonces, me parece que él está viendo que cada vez que alguien quiere emprender una nueva línea teológica, puede llegar a encontrar, y que nadie ha encontrado hasta hoy, alguna verdad revelada que se nos escapó en 20, 21 siglos de teología cristiana. Entonces, bueno, me parece, sí, algo
muy, muy llamativo del Papa. Así es. Bien, aprovecho este corte, un segundito y vengo, ¿sí? Dale, dale, dale. Vamos. Un segundito. No hay problema, Juan Carlos. Bueno, nosotros vamos a seguir acá viendo, porque justamente el Papa Francisco, a esas, para que ustedes vayan sabiendo, las preguntas que le hicieron originalmente los cardenales, el Papa Francisco contestó. ¿Por qué? Él empieza diciendo, ¿no? Un poco esto de que ahora le parece conveniente contestar y antes no le había parecido conveniente contestar. Como había bien dicho Juan Carlos, él empieza comentando esto en las respuestas y luego los cardenales, como vos me comentabas, Juan Carlos, me comentabas que reformularon las preguntas, ¿es así? Así es, y lo podemos ver ahí en negrita. Entonces los cardenales le dicen, sí, usted dijo esto, etcétera, pero usted no ha tomado nuestra preocupación. Entonces vuelven a repreguntar y ya de una manera totalmente disyuntiva. ¿Es Bien, posible que la Iglesia enseñe hoy doctrinas contrarias a las que se enseñaron ayer o anteriormente? O sea, sí o no. Sí o no. Y a esto el Papa por lo menos por el momento no ha respondido. Así que yo diría ahí pasar a la pregunta 2. ¿Qué te parece? perfecto. Dale, vamos con la pregunta 2, que es la que, por ejemplo, fue tapa de Infobae, ¿no? Esta es la pregunta por la cual la noticia fue la tapa de Infobae. Sesgada, por ejemplo, pero, o sea, por supuesto, digo sesgada siempre, pero sí. Vamos a ver, dice Dubium sobre la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo está de acuerdo con la revelación y el magisterio. Según la divina revelación, atestiguada en la Sagrada Escritura, que la Iglesia, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, escucha piadosamente, conserva santamente y expone fielmente. Dei Verbum Diem. En el principio Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó y los bendijo para que fuesen fecundos. Ese es Génesis 1, 27 y 28. Por lo que el apóstol Pablo enseña que negar la diferencia sexual es consecuencia de negar al Creador. Romanos 1, 24, 32. Surge la pregunta, ¿puede la Iglesia derogar este principio, entre comillas principio, considerándolo en contra de lo que enseña Veritatis Splendor 103 como un mero ideal y aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas como las uniones entre personas del mismo sexo, sin faltar a la doctrina revelada? Bien, ¿esto por qué lo dice? Qué bien preguntado, qué bien preguntado. ¿Por qué lo A ver, dice? Porque evidentemente alguien había dicho antes que sin faltar a la doctrina revelada se podía renunciar al ideal y aceptar como un bien posible que dos hombres o dos mujeres tuviesen una relación y bendecir eso. Como diciendo, bueno, por ahora Ramón y José no les da para más. Entonces, bueno, vamos a bendecir esto, pero no estamos faltando contra la doctrina revelada, no estamos faltando. Entonces, aquí se da, esto es interesante, lo que decía un gran teólogo italiano, Romano Amerio, que se afirma una cosa y luego se coloca al lado de esa cosa otra que la contradice. ¿Sí? Es como si yo agarro un triángulo y te digo, lo tomo un triángulo, lo tengo en la mano y te digo, mirá este cuadrado, Guillermo, y vos ves un triángulo, ¿no? Bien, claro, está lleno de estas cosas en la iglesia progresista. Entonces, la mal llamada iglesia progresista, por supuesto. Entonces, evidentemente hubo gente que dijo esto y le preguntan al Papa,
¿Sí o no? O sea, ¿se puede hacer esto? ¿Puede la Iglesia derogar este principio? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta de Francisco? Guillermo. Bien, sí, bien, vamos ahí. Ahora, antes de eso, respecto de la pregunta, me interesa mucho porque acá se está hablando como aquellos que quieren proponer como ideal, ¿no? La palabra ideal es bastante interesante porque el ideal es algo que no sé si alguna vez se puede alcanzar, porque eso es como un ideal, ¿no? Es algo, te podría decir, utópico para nosotros, ¿sí? Porque es tan perfectísimo que, bueno, es el ideal hacia donde nosotros debemos caminar, pero como un horizonte, pero nosotros no vamos a alcanzarlo. Pero no es así. O sea, claramente es una realidad. Entonces, nunca cabe la noción de ideal en este concepto. ¿Sí? Es simplemente eso, digamos. Entonces, está, evidentemente la pregunta cabe porque así se está formulando una antropología. Mira, acá está muy bien el tema antropológico. Se está formulando esta antropología, ¿no? Como que nosotros no podemos alcanzar ciertos ideales que en realidad no son ideales, sino realidades que ya se han alcanzado muchísimas veces. Así que, Exactamente. claro, me Exactamente. No parece, no estamos diciendo claro, el ideal de la santidad, ¿no? Y el ideal claro, de la santidad, que bueno, sí, evidentemente, sí estamos diciendo el ideal de un hombre o una mujer. Algo claro, que estamos, estamos caminando por la calle y lo vemos por todos lados, ¿no? exactamente. Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos a ver la respuesta del Papa. Dice, la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio. Una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo. Bueno, casualmente Amor y Leticia, ¿no? Por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. Hasta ahí. Bien, Acá tenemos algo muy peligroso, porque otras formas de unión, si le están preguntando por uniones homosexuales y él responde, otras formas de unión son análogas, yo respondería, señores, la homosexualidad no es análoga al matrimonio. No claro, realiza de modo parcial nada, o sea, no es ni parcial ni análogo. ni parcial ni análogo. Yo te podría admitir que vos me decís, bueno, mirá, dos personas, un hombre y una mujer, se casan por civil y están 50 años juntos. Y eso podría ser con mucho esfuerzo y le ponemos buena voluntad, podría ser análogo al matrimonio. O ¿Mm? incluso dos personas que se casan en una ceremonia religiosa no católica. Uh -huh. Un hombre y una mujer se casan en una ceremonia religiosa no católica. Bien, el matrimonio es una institución de derecho natural. Bueno, ahí podríamos hablar de algo análogo al matrimonio, pero no podemos hablar de algo análogo al matrimonio en uniones homosexuales. Pero la pregunta era por las uniones homosexuales. Claro, él está contestando con Amor y Leticia que no habla estrictamente de eso, sino que amplía el panorama. Si quisiéramos hacer una tarea de tortura, vayamos a Amor y Letitia 292, ¿no? Porque vamos a hacerlo, vamos a hacer bien. Dale, si querés lo hacemos. Dale, a ver, yo lo busco. Y sí, por nuestro público. A ver si lo tengo acá. Yo ya lo encontré. Te lo estoy mandando en chat. Ah, dale, a ver, acá. Así lo lee el público. Vamos, ahí te lo mandé por WhatsApp. Perfecto. Ah,
Bueno, vamos a ver si... Vamos a detener esta pantalla. Ahí. ¿La ves? Sí, ahora pone 2.92. Está hacia el final. Muy bien. Ahí buscamos. Un poco más. Ahí. Ahí. Perfecto. Ahí lo habías visto. Sí, sí, sí. Acá está. Muy bien. Ahí la tenemos. Dice, 292. El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad. Se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida para nueva sociedad, de vida nueva para la sociedad. Perdón. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Te pido que marques, como hicimos la otra vez, Dale, la oración que va desde otras formas hasta análogo, por favor. perfecto, ahí está. Tenemos esta oración que hay que separar en dos. Dice, hay formas que contradicen radicalmente, o sea, en su raíz. Y hay Pero otras que habla, realizan, claro, de sí, modo parcial y análogo. uh-huh, Entonces, acá no dice cuáles sí y cuáles no. claro, Pero el texto de la dubia remite a este texto. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice modo parcial y análogo? Lo que sabemos es que cuando le preguntan por las uniones homosexuales, responde que son, hay uniones que realizan el matrimonio de modo parcial y análogo. Entonces, si alguien interpreta, si alguien leyendo esto interpreta que las uniones homosexuales realizan de modo parcial y análogo, a la conclusión a la que llega es falsa, pero el texto le da pie para llegar a esta conclusión. claro, se entiende. Es muy grave. Y recién para poder hacer esta distinción tiene que hacer la gente el esfuerzo de ir a Amores Letitia 292, donde habla de una contradicción radical, pero ni siquiera explicita en qué consiste. Ahora yo te pregunto, ¿cuánta gente crees vos que va a leer eso y va a ir a Amores Letitia 292? No sé, ¿el 20%? ¿El Es mucho. 10%? Y aún el 10% que vaya, ni siquiera encuentra dicho la unión homosexual, en ese texto, unión homosexual contradice radicalmente el matrimonio. No lo ve. Por eso digo, acá la gente podría llegar a una conclusión falsa, pero el texto lo habilita para llegar a esa conclusión. Y eso me parece gravísimo. Así es. Sigamos. Complicado, complicado. Bueno, volvemos a... Dame un segundo. Cambiamos Vamos. y volvemos acá. Bien, quedamos en... En el B, no es una mera cuestión de nombres. Bien, ahí está. No es una mera cuestión de nombre, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial, única, que exige el nombre exclusivo,
no aplicable a otras realidades. Sin duda, es mucho más que un mero ideal. Bueno, acá interesante. Por esta razón, la Iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Este párrafo está muy bien, este párrafo está Sí, perfecto, muy bien. pero si hay que evitar dar a entender que algo es matrimonio cuando no es matrimonio, entonces hay que corregir el párrafo de arriba. Sí, Entonces, mirá qué interesante esto. En el párrafo A se dice algo que queda abierto, un significado nebuloso que puede ser interpretado mal. En el párrafo C se cierra ese significado y se dice, no, cuidado, tengamos cuidado. O sea, pero si el párrafo C fuese operante, habría que corregir el párrafo A. claro. Ahora, tenemos los dos en el mismo texto. Y ahí Ahora, empieza, ahora esto vos, es el vos reinado no, de la confusión. Tendríamos que corregir vos no querés ser la bueno. luz del párrafo C. Sí, Guillermo. Vos no querés ser bueno, porque vos no querés decir que el Papa está dando el sentido en el tercer párrafo a lo que dijo en el primero, ¿no? Eso también podríamos hacerlo con mucha bondad. Es que el problema es que está demostrado Ujú. que las frases tienen que ser autosuficientes para que cuando vos las puedas recortar o citar, si hay una mutilación, sea evidente que la hay. Ahora, yo puedo Sí, agarrar la frase A y de nuevo llegar a la conclusión de que las uniones homosexuales realizan de modo parcial y análogo eso. Y luego lo puedo enseñar en una cátedra y los chicos no van a tomarse la molestia de ver el resto de las frases, de las no, letras. no, no te hagas problema que seguramente va a suceder. Ese es el problema central, ¿no? Lo que estás diciendo Así va a es. suceder y ese es el gran problema que Pero tenemos. además ya ha sucedido. O sea, además ya ha sucedido, tenemos experiencia de estas frases que quedan abiertas en su significado, ¿no? Ese es el problema. Y el sujeto completa el significado de esa frase, ¿no? Esto es lo Está, terrible. está muy bien. A mí de esto me interesa mucho la parte cuando dice que la iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental. Cuando uno eh, va al, ¿dónde está? Dame un segundo. Va a ver qué es un sacramental. Entiende que el sacramental más importante es justamente la bendición. Vamos a ver si lo tengo acá. A ver si lo podemos encontrar. Bueno, no lo tengo acá. Pero justamente a mí me interesaba porque justamente acá está él negando el sacramental a algo que no sea el matrimonio, ¿no? O sea, por eso dice, por esta razón evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esta convicción. Yo creo que acá deja algo sentado y que luego va a volver a abrir, ¿no? Y nos va a hacer un poco hablar de esto. Así que, ¿querés que lo siga leyendo? Sí, sí, por favor. Dale, vamos. Dice, no obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Bueno, aquí hay también una caracterización odiosa de la defensa de la verdad.
Exactamente, sí, sí. O sea, acá lo que veo yo es una retratación negativa, desfavorable, para que cuando alguien defienda la verdad, aparezca alguien y le diga, pero señor, usted está faltando a la caridad, usted es un juez, usted solamente niega, rechaza, excluye. Y el tipo diga, pero ¿de dónde sacas eso, querido? Lo dijo el Papa. ¿Sí? Entonces, por supuesto que no hay contradicción entre la verdad y la caridad. La mayor caridad es la verdad y la caridad es la mayor verdad. Y por supuesto que hay situaciones en donde uno tiene que ser amable, paciente, comprensivo, etcétera. Por supuesto que sí. O sea, uno no puede sacar la espada todo el tiempo. Pero me parece que hoy en día es más fácil que guardemos la espada cuando debamos sacarla a que la saquemos equivocadamente. Más aún, la situación actual de la cultura occidental, chicos, ¿se explica porque estamos sacando la espada todo el tiempo? ¿O se explica más bien porque la hemos enfundado cobardemente? Me parece que lo segundo. O sea, ¿ustedes van por la calle y ven gente que está todo el tiempo luchando contra el mal? ¿O vemos gente que al contrario claudica, que se doblega, o sea, que se ajusta a las ideologías? Yo veo lo segundo, no sé en qué planeta viven los demás. Yo lo que veo es que la situación actual, en la situación actual no predomina el celo amargo, sacar la espada y cortar cabezas. No, lo que predomina es lo contrario. O sea, hemos llegado a la situación de leyes anticristianas en todo Occidente, pero especialmente en la Argentina, por no luchar, no por luchar demasiado, no por luchar demasiado, sino por no luchar. Entonces me parece que esto es como entrar, ¿sabes qué, Guillermo? Esto es como Sí, entrar a, a una, ¿no? Eh, como si entrásemos, a ver, estamos en el desierto, una persona está tomando un poco de agua, de la poca que hay, y viene el Papa y te dice, cuidado, no vayas a tomar demasiada agua. O claro, sea, y es ridículo el consejo en el contexto en el que están dadas las cosas. ¿Sí? O sea, hoy si hay un riesgo, no es el riesgo para la inmensa mayoría de los católicos en general. El riesgo hoy no es el de defender demasiado la verdad, sino el de defenderla demasiado poco. ¿Sí? Y en todo caso, aquellas personas que caigan o que puedan caer en un celo amargo son una ínfima cantidad, absolutamente ínfima, en relación a las millones de personas que están caminando en el sentido de tolerar, de naturalizar, de comportarse según el mundo. O sea, exacto. en términos numéricos y proporcionales es impresionante la diferencia. Entonces, seguir golpeando ese 1% cuando tenés un 99% de gente que va en otro sentido, me parece totalmente erróneo y engañoso. Muy bien. Bueno, ¿querés que terminemos esta o que pasemos a otra? ¿Qué te parece? Pasemos a la 3, ¿qué te parece? Dale, pasemos a la 3 como para que vamos avanzando un poco. Sí, Y dice, dubium sobre la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Constitución Apostólica Episcopalis Communio. De modo que la Iglesia sería sinodal por naturaleza. Dado que el sínodo de los obispos no representa al colegio episcopal, sino que es un mero órgano consultivo del Papa, ya que los obispos, como testigos de la fe, no pueden delegar su confesión de la verdad, se plantea la cuestión de si la sinodalidad puede ser el criterio normativo supremo para el gobierno permanente de la Iglesia sin desvirtuar su disposición constitutiva, tal como deseaba su fundador, según el cual la autoridad suprema y plena de la Iglesia es ejercida tanto por el Papa en virtud de su oficio como el colegio
como por el colegio episcopal, junto con su cabeza, el romano pontífice. Básicamente le están preguntando si el sínodo va a ser una especie de máxima autoridad o no. También lo mismo, en función de ciertas declaraciones que se vienen haciendo. Entonces el Papa le dice, básicamente le dicen, ustedes reconocen la autoridad mía, del Papa, y ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente, ¿no? Y de alguna manera ustedes mismos reclaman esa forma de sinodalidad para mi ministerio. Como diciendo, ustedes también son sinodales, ¿sí? Claro. Pero dice, no vamos a sacralizar o imponer una metodología sinodal, ¿sí? Pero, pero de nuevo, la respuesta no satisfizo a los cardenales y la volvieron a reformular, como ves más abajo, ¿no? Claro. Es decir, no, es como que evita la respuesta que le están pidiendo, ¿no? Claro, disyuntiva, Sí. ¿sí? Por eso le vuelven a preguntar. Vamos a la 4. Vamos a la 4 a ver qué es lo que preguntan y vos nos comentás la respuesta del Papa. Dice, Dubium sobre el apoyo de pastores y teólogos a la teoría que la teología de la Iglesia ha cambiado. Si querés Esto, esto te lo, sí, si querés sí, esto te lo resumo yo mismo. O sea, dale. básicamente le dicen, hay algunos prelados que no fueron corregidos y que no se retractaron, que deslizaron la idea de que el sacerdocio común de los fieles abarca también a las mujeres. Sin embargo, esto contradice, perdón, contradice la carta apostólica de Juan Pablo II. ¿Qué hacemos, básicamente? O sea, ¿qué pasa acá? Entonces el Papa, ¿sí? Dice, o sea, Juan Pablo, Francisco, lo que hace es decir, cuando Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar, y atención, le pone comillas, de modo definitivo, la imposibilidad de ordenar a las mujeres como sacerdotes, no estaba menospreciando a las mujeres, ¿sí? Y dice que también el Papa Juan Pablo II afirmó otras cosas. O sea, convalida esto de que Juan Pablo II cierra el camino, pero da una respuesta como más amigable para que no sea un punto aparte. Y ahí habla del lugar de la mujer, de la dignidad de la mujer, etcétera, ¿sí? Es como que siempre está muy preocupado por no caerle mal a nadie, ¿no? Sin comentarios. Voy al punto C que me parece importantísimo. Mira, Dale, marcame el punto C, por favor, desde por muy otra bien, parte hasta definitiva. muy bien, ahí lo tenemos. Léelo, por favor. Por otra parte, para ser rigurosos, reconozcamos que aún no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritativa acerca de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. ¿Qué interpretás vos con esta frase? Eh, como que nadie en la historia de la Iglesia ha dicho qué es, o sea, qué naturaleza tiene, o bueno, básicamente qué es, en su esencia, una declaración definitiva. ¿Qué significa que alguien declare definitivamente algo? Pero mirá, cuando yo vi esta frase, lo primero que pensé es, el Papa está afirmando de manera definitiva que Que no hay... que no hay definición definitiva. Claro. Es muy cercano al que niega la verdad, ¿no? Es muy cercano a la locura. O sea, realmente yo te pido que te concentres en esto a ver qué es lo que está diciendo. Es muy complejo de entender lo que está diciendo. Ajá, sí. Honestamente sí, porque
bueno, es como el que te declara que no hay verdad, ¿viste? Y bueno, No, no, está afirmando porque una es más verdad. sutil, Guillermo, es más sutil, porque él no dice no existe la verdad o no existe la dice, no hemos desarrollado, Ujú. y no dice, no hemos desarrollado una doctrina clara, sino no hemos desarrollado exhaustivamente. O sea, introduce un circunstancial de modo, Mm. porque alguien le puede decir, no, pero Santo Padre, hemos desarrollado una doctrina clara de... y él va a decir sí, pero no exhaustivamente. Claro, Pero no tan clara, pero no autoritativa. Pero claro, no como a él le gustaría. Claro. hemos hablado de la naturaleza, pero no exactamente de la naturaleza exacta de esta declaración definitiva. O sea, no está definido definitivamente lo que es una declaración definitiva. Es exactamente así. Bueno, pero si él hubiese escrito eso, sería más claro, pero al mismo tiempo sería también mucho más escandaloso. Pero fíjate los rodeos. Acá esto está pensado. Cada circunstancial de modo, cada adjetivo, cada sustantivo y cada proposición adverbial está pensada y está bien escalonada. Sigamos. Claro. Y acá habla, justamente dice, no es una definición dogmática y sin embargo debe ser acatada por todos. No es una definición dogmática. Nadie puede contradecirla públicamente y sin embargo puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de las ordenaciones en la comunión anglicana. Sigamos ¿Qué te... porque si no Guillermo nos va a explotar la Dale, cabeza. dale, vamos a seguir. Vamos con la 5. Dice, La última. sí, acá dice, dubium sobre la afirmación. El perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Y esto porque esta frase, el perdón es un derecho humano, a mí la verdad me parece ya que es el, el- el- el colmo de la demagogia, ¿no? ¿Cómo el perdón es un derecho humano? O sea, ya estamos con los derechos humanos, bastante tenemos con el tema de los derechos humanos, Ujú. para ahora meter que el perdón es un derecho humano, o sea, ya hemos devaluado la palabra perdón. O sea, ¿cómo el perdón puede ser un derecho humano? El perdón es algo que nos da Dios por pura gracia. Pero hemos perdido la naturaleza del perdón. Porque aparte, Guillermo, donde hay el derecho es la otra cara del deber. ¿Sí? Si, por ejemplo, vos trabajás para mí, haces un trabajo para mí, Ujú. entonces tenés el derecho a percibir un salario, unos honorarios. Por lo tanto, yo tengo el deber de pagarte. Ahora, ¿Dios tiene el deber de perdonarnos? ¿Qué es eso? Claro. Y después habla de la insistencia del Papa de absolver a todos siempre. Entonces, lo que le preguntan es, si usted dice que siempre hay que absolver a todos, y entonces el arrepentimiento, ¿y qué A ver, responde Francisco? Vamos. veamos qué dice. Dice, el arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. Y Hasta ahí responde bien. Ahí podría haber terminado ahí. claro, ahí nos hubiese gustado que termine. Basta, sacá de la lapicera, cortá de Está la muy mano bien. y listo. Pero sigue. Pero, aquí no hay matemáticas. Y una vez más, debo recordar que el confesionario no es una aduana. Hasta ahí. No Acá sé. hasta aquí. Por favor, marca esta frase. Muy bien.
hasta aduana. Mira, yo no soy profesor de literatura, no lo soy, pero me gusta mucho la literatura. Y en los recursos literarios, aquí lo mínimo que podemos decir es que hay realmente algo, llamarlo imprecisión sería muy suave. Yo creo que, primero, aquí no hay matemáticas, es casi una hipérbole impropia de la respuesta papal. O sea, el Papa no está para hipérboles. O sea, se le está pidiendo al pontífice una respuesta teológica, Sí, no una hipérbole. sobre todo porque esto no es pastoral simplemente, esto es, por eso lo que aclaramos al principio, ¿no? ¿Quién está hablando con quién? El Papa no nos está hablando a nosotros, le está hablando a 5 cardenales, o sea, 5 cardenales que saben más teología que él. O sea, lamento decirlo, o sea, pero es así, digamos. Francisco no se destaca por sus grados teológicos en ese sentido, a Pero él pesar de podría, ser... pero él como Sí. Papa puede ser asesorado, nada impide que el Papa para No, responder. no, está claramente. Yo lo que digo es que siempre tenemos que volver a recordar que esto que estamos leyendo se está dando entre dos personas de las máximas autoridades de la Iglesia, que se entiende, justamente como vos bien decís, que se le está pidiendo una respuesta teológica a un problema teológico. Y Y aquí hay no, una o sea, que no es respuesta, pastoral. Uh-huh. y aquí hay una respuesta que tiene un elemento literario. Aquí no esto no es matemática, hay una sobreactuación. Y lo otro, debo recordar que el confesionario no es una aduana. ¿Sabés cómo se interpreta esto, Guillermo? Es casi, es como decirles a los cardenales, ustedes al hacerme esta pregunta, quieren convertir el confesionario en una aduana. O Claro. sea, tiene un nombre esta estrategia. Si es dicha ante los demás, es demagogia. Si es dicha ante los demás, es demagogia. Pero si no, por lo menos, esto se llama volver odiosas las cosas buenas. Esa es la estrategia de lavado de cerebro. Volver odiosas las cosas buenas. ¿Por qué? Porque la motivación de los cardenales no es la de volver el confesionario a una aduana, estar ahí parados con una vara, a ver, dale, arrepentite, dale, y pegarle en los dedos hasta que le salga sangre. O sea, la motivación de los cardenales es la de comunicar la gracia a quien esté preparado para evitar un sacrilegio, para evitar falsas confesiones, para evitar que esa persona comulgue sacrílegamente. O sea, la preocupación de los cardenales es totalmente santa. Y Mira, me hace acordar, sí, por eso acá después le dice, no somos dueños, como si los cardenales no supieran que ellos no son dueños de los sacramentos. Hay una respuesta que es no solamente agresiva, sino que es ofensiva. Él responde claro. mucho más de la pregunta y está enfurecido. Ofende a la persona a la que le está respondiendo. No, no te podría decir, me aparece solamente una imagen del Padre Pío. Creo, no sé, mi humilde opinión es el máximo confesor de la Iglesia Católica, ¿no? El que ha hecho de la confesión, digamos, su ministerio Sí, sí, personal. sí. Entre otros, hay Eh, varios santos también, pero el Padre Pío, sin duda. ¿Sí? y, y él, en particular, recuerdo algún caso, hay miles de casos, digamos, en las confesiones de él, pero un caso en el cual él saca corriendo y saca de la iglesia a una persona que iba a confesarse porque esa persona realmente iba a engañarlo. Y lo saca, o sea, te podría decir agresivamente, no con violencia, lo echa de la iglesia.
y esa persona se va y cuando se va no sé qué le pasó, tiene un tipo de visión o algo, y vuelve llorando. Y cuando vuelve llorando el Padre Pío lo abraza. Y me parece que eso es justamente la esencia de lo que implica una confesión, ¿no? Tener el corazón preparado para poder confesarse y arrepentido totalmente de lo que uno ha hecho. Eso me parece que tiene que ver con la confesión. Es un ejemplo ostensivo, pero realmente creo que vale la pena para el que puede por escucharlo. supuesto. Pero, y aparte una cosa más que agrego a lo que estás diciendo. Renglones arriba, el Papa ¿qué decía? Amabilidad, ternura, paciencia, ¿no? Parecía que era la pastoral acaramelada. Y acá no tiene ni amabilidad, no tiene ternura, no tiene paciencia. Acá le está diciendo a ellos, ustedes son unos cuadrados, geómetras, ustedes convierten el confesionario en una aduana, ustedes se creen dueños del confesionario. O sea, todos esos consejos que estaban dichos arriba de la ternura y acá no los está aplicando. O sea, realmente hay dos Franciscos. Hay un Francisco dulce, amplio, accesible al mundo, y hay un Francisco implacable con los que quieren ser fieles. Sigamos. Fíjate que acá quiero marcar una falsa disyuntiva del texto. Fíjate donde dice, estos regalos del Señor hasta personas. Te pido que lo marques. Y ya para ir terminando. Bien, dale. ¿Dónde? Perdón. Estos regalos del Ah, Señor hasta personas. bien. Léelo, por favor. Estos regalos del Señor, más que reliquias a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Y digo yo, ni bien leí esto, dije, ¿y por qué no las dos cosas? ¿Por qué tiene que ser una o la otra? ¿Por qué o son reliquias a custodiar o son ayudas del Espíritu Santo? No, no, son ambas cosas a la vez. Son ambas cosas a la vez. Bueno, aquí es donde el discurso de Francisco, que se cree que Víctor Manuel Fernández está atrás, se cree eso, aquí es donde el discurso de Francisco introduce otra falsa disyuntiva que engaña al lector. ¿Sí? Así Bien. que bueno, este es un poco un análisis largo que hemos hecho, pero considero que con la mayor responsabilidad posible y la seriedad de ir citando la fuente y hacer un análisis palabra por palabra, estimado Guillermo. Me parece que sí, me parece que bueno, al menos hemos leído de primera mano las respuestas del Papa, hemos leído las preguntas y bueno, te agradezco, Juan Carlos, la verdad que hoy mismo te convoqué, estuviste dispuesto, me diste tu tiempo, sé que ahora ya te tenés que ir y todavía estás aquí, así que realmente te agradezco mucho poder compartir con nosotros un poco y enseñarnos a leer un poco esto de lo que se está hablando hoy tanto, realmente todos los diarios, no solamente católicos, ¿no? Todos los diarios en todo el mundo, estos dichos de Francisco fueron muy fuertes, en todo el mundo fueron tapa de diarios, y es importante poder leer, poder saber qué es lo que está diciendo el Papa, y bueno, vamos a ver qué otras consecuencias trae esto, porque mañana empieza justamente este sínodo y tenemos un mes más o menos para tener novedades, para ver cómo va la cuestión. Y bueno, veremos qué está pasando. Así que también te comprometo, si es que podés en algún momento, ir comentando esto que va pasando. Y bueno, para que podamos tener un poco más de comunicación y brindarle a todos los televidentes que están acá acompañándolos, los amigos, un poco más de contenido de calidad. Muchas gracias, Guillermo. Desarrollé estos temas en estos dos libros, Lenguaje, Ideología y Poder. Ambos están en Amazon disponibles. También los remito a la entrevista que le hice al doctor Mario Caponeto hace un mes sobre los 10 años del pontificado de Francisco. Y invito a los que nos están escuchando a
llevar esta entrevista a su párroco, a los obispos, a los teólogos, y que llegue en lo posible esta entrevista a los obispos y asistentes del sínodo. ¿Sí? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Para que vean esto, para que entiendan lo que está pasando, seguramente ya lo saben, pero para decirles decirles que el laicado está produciendo contenido, que el laicado los está viendo, que el laicado está depurando y está decodificando cada una de sus palabras. Eso me parece importante como objetivo que ocurra, que esto llegue a los integrantes y participantes del sínodo. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, Juan Carlos, te agradezco una vez más, muchas gracias. Bueno, vos también tenés un canal, ¿no? Así Me es. gustaría que... ¿Cómo se llama tu canal? Buscan Juan Carlos Monedero. Cuidado que me pueden confundir con el fundador del partido de Podemos, que se llama español, que tenemos el mismo nombre. Él es un poco más grande de edad, yo soy más joven, pero somos dos personas distintas. Salvada esa confusión, también me pueden seguir y ver artículos sobre el tema de la iglesia, www.jcmonedero.com, y también en Twitter e Instagram. Estamos incorporando gente, colaboradores, ayudantes, así que también hay un video en mi canal que habla de cómo poder colaborar con nosotros. Nada más de mi Bueno, parte, y muy buenas noches para toda la audiencia y para vos, Guillermo. Un abrazo. bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por haberte tenido aquí. Y bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron ahí, que estuvieron haciendo el aguante, y esperamos que sigan el canal del licenciado Juan Carlos Monedero, al, al licenciado, ¿no? No al español, sino aquí, al argentino, y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.